Muy buenos días, distinguidos participantes en este foro sobre ciudad y cambio climático organizado por la gente de CHIP. Yo soy Alberto Pérez Maldonado, investigador y docente del CIDIAT ULA. Fui el coordinador del estudio sobre la huella urbana de la ciudad de Mérida, así como el responsable de la elaboración de los diferentes informes que están siendo conocidos por ustedes. El estudio de la huella urbana de la ciudad de Mérida fue parte de un estudio de línea base sobre análisis del riesgo y la vulnerabilidad ante el cambio climático. Para su elaboración se contó con la participación además de los funcionarios del CIDIAT, de la coordinadora del Centro de Investigaciones sobre el Espacio Público de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes, y así como con un grupo de estudiantes del posgrado de Desarrollo Urbano local de dicha facultad. Este estudio de análisis de la huella urbana tuvo como objetivo parcial analizar ese crecimiento y evolución del espacio urbanizado de la ciudad como elemento clave para determinar y proyectar dinámicas de expansión y crecimiento de la ciudad, evaluar las vulnerabilidades creadas y su posible afectación por eventos asociados al cambio climático, establecer los costos actuales y esperados por efecto del cambio climático y proponer acciones que permitieran la adaptación de tales impactos para incrementar la resiliencia de la ciudad ante el cambio climático. Fue un trabajo que se desarrolló siguiendo 5 fases. Primero, preparar un material de apoyo al diagnóstico, recopilando, revisando y organizando muchísima información que se ha producido en la ciudad de Mérida al respecto. Luego se produjo una caracterización, análisis de esa huella histórica del crecimiento físico poblacional de la ciudad a partir del análisis del uso del suelo con un apoyo estadístico de cifras censales. Como fase 3, se hizo un análisis prospectivo de crecimiento de esa huella urbana de la ciudad dentro de escenarios de crecimiento poblacional de los años 2030 y 2050 a partir de proyecciones de población y analizando limitaciones y debilidades de las ciudades para atender las demandas de ese crecimiento. Como fase 4, se hizo una estimación y compararon los costos de actuación de mitigación y control, lo cual involucró hacer análisis comparativos de los costos de las infraestructuras básicas atendiendo a actuaciones de mitigación y control por efectos asociados al cambio climático. Y finalmente el trabajo concluye con unas recomendaciones de políticas públicas para planificar el crecimiento de la ciudad. Todos los resultados al final fueron compilados de una serie de 6 informes, entre los que destacan 3 de ellos: el de análisis de crecimiento histórico y huella urbana de la ciudad, el de diseño y análisis de escenarios de crecimiento y desarrollo urbano, y el documento sobre de recomendaciones de políticas públicas para planificar el crecimiento urbano ante los efectos del cambio climático. Pero lo importante de todo este trabajo sobre la huella urbana de la ciudad de Mérida era visualizar cómo atender esa huella urbana y cómo preparar mejor a la ciudad ante el cambio climático. Todos los diagnósticos que se han hecho evidencian, como ustedes lo logran ver en un mapa que está de fondo, todas las islas de calor que se han creado en la ciudad. Igualmente se puede ver cómo muchos espacios son muy sensibles a movimientos de masa y cómo la ciudad destaca dentro de ello una gran cantidad de su superficie. Lo importante y es lo que se recomienda en primer lugar es que la ciudad demanda ordenar su crecimiento urbano y regularizar su movilidad de tránsito. Ello involucra actualizar sus planes de desarrollo urbano local, actualizar sus ordenanzas de edificación, sus ordenanzas de crecimiento de la ciudad. La ciudad demanda resguardar y mejorar sus áreas y espacios verdes. Mérida es una ciudad que tiene un poco más de 300 hectáreas de espacios verdes naturales, la mayor parte de ellos concentrados en su parque metropolitano, pero son espacios verdes que están sin mayor atención y que son objeto particularmente de incendios forestales a lo largo del año. Son ellos los que ayudan particularmente a fijar contaminantes y a regular esa incidencia que está teniendo el cambio climático en la ciudad. Pero algo muy importante para poder atender la huella de la ciudad es gestionar los costos y la calidad de los servicios públicos que actualmente tiene la ciudad. Es una ciudad que ha desmejorado muchísimo su servicio eléctrico, su servicio de conexión al internet, el manejo de sus residuos sólidos, y es una ciudad que presenta mucha sensibilidad ante eventos como lluvias muy fuertes,
inundaciones, deslizamiento. Entonces, la ciudad requiere de manejar los riesgos asociados a esas lluvias intensas, a esos desbordamientos, inundaciones y a esos deslizamientos. Por lo cual, todo el ordenamiento urbano de la ciudad debe hacerse a partir de un manejo de riesgos. Los estudios de huella urbana de la ciudad de Mérida partieron particularmente de un análisis del uso del suelo, que se elaboró durante los meses de abril a noviembre del año 2018. Dentro de los resultados más destacados de ese estudio vamos a hablar de lo siguiente. Lo primero es que se reconoce a Mérida una ciudad que contaba para ese año con unas 280.000 personas que se habían asentado sobre unas 2.077 hectáreas de su superficie urbana. Cerca de la mitad de esa gente vive en asentamientos espontáneos. Es una ciudad que crece a un ritmo lento, incrementando su población en unas 2.500 personas por año. Por eso que cuando se proyecta la ciudad al año 2030 y al año 2050, particularmente para esos próximos 30 años, la ciudad espera alojar 75.000 nuevas personas. Otro de los resultados es reconocer que de su superficie urbana actual, que está alrededor de unas 6.407 hectáreas, el 65% de ella no es apta para urbanizar. Hay 1.280 hectáreas susceptibles a deslizamiento y unas 3.460 hectáreas susceptibles a inundaciones. Se reconocieron en el trabajo 132 sitios críticos producto de esas intervenciones sobre la ciudad y que corresponden realmente a aquellos espacios que requieren atenderse prioritariamente. Cuando se evalúa cuál ha sido el impacto mayor que ha tenido el cambio climático en la ciudad y particularmente cuál ha sido el mayor impacto de su huella urbana, que está incidiendo particularmente en la producción de gases de efecto invernadero, lo primero que sobresale es que Mérida es una ciudad que tiene un consumo eléctrico de unos 21 millones de kilovatios amperios por mes. Es una ciudad que descarga alrededor de unos 69 millones de litros al día de aguas hervidas que no son tratadas. Y es una ciudad que produce alrededor de unos 103.000 kilos día de desechos sólidos. Mérida es una ciudad enclavada en un sitio con muchas limitaciones. Del espacio que le queda vacante, el mismo no tiene capacidad para alojar a no más de 15, 17.000 personas en los próximos 30 años. Mérida es una ciudad además que es muy sensible a los movimientos sísmicos y es una ciudad que está siendo afectada en el cambio climático, particularmente en cambios muy fuertes en sus temperaturas día. Mérida es una ciudad que experimenta entre 12 y 15 grados de aumento de su temperatura en menos de 3 horas. Entonces, Mérida es una ciudad que está viviendo diariamente la incidencia del cambio climático.